Buenos días a todos. Quisiera agradecer al comité organizador, entre los cuales me hallo, la posibilidad de estar aquí compartiendo este espacio y este tiempo, y fundamentalmente a la Fundación ABA por su colaboración, participación, por su impulso, y a la Fundación Alicia Koplovich por acompañarnos, y exactamente igual por su colaboración, su impulso que hace que estemos aquí todos juntos. Y paso a dar la palabra, previa presentación, al doctor Arango. Quisiera presentar a Celso Arango. Quizá alguno de vosotros, por sus múltiples méritos y hazañas, pudiera pensar que está cercano a ser un héroe o un superhéroe. No me malinterpretéis. Conecto con alguna cosa que conozco de él, pero fundamentalmente para dar la enhorabuena a todos los atléticos, de los cuales él se halla. Sois héroes o superhéroes, porque pudiendo ser de uno, sois de otro. Y en mi casa también lo comparto, ¿vale? Pero verdaderamente lo que es Celso es sin duda un ser humano admirable. Intentaré de forma breve y concisa no hacer una típica presentación, porque la mayoría de vosotros lo conocéis, no solo por su relevancia profesional, también por su gran actividad en los medios. Es mi compañero de viaje profesional en los últimos 24 años. Su currículum es inmenso. Sobra decir que es uno de los mejores psiquiatras a nivel mundial. Es el director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón, en el cual nos encontramos, y es el jefe de servicio de psiquiatría del niño y el adolescente. Es uno de los investigadores más importantes del panorama internacional, con una interminable lista de publicaciones impulsando a las nuevas generaciones en buscar el pensamiento crítico, tan carente en nuestra sociedad actual. Es catedrático de psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid y es el jefe de la Unidad Multiprofesional de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón. Nada más importante que dejar a otros el conocimiento y la experiencia acumulada. Su compromiso es genuino en este área. Pero a menudo se me pregunta y se da por hecho que no ejerce asistencialmente la psiquiatría. Puedo asegurar, como casi todos los martes nos escuchamos mutuamente pasando consulta, uno al lado del otro en despachos contiguos. Doy fe de lo querido y respetado que es por sus pacientes y sus familiares. Académico de la 149 de la Real Academia Nacional de Medicina, evaluador de numerosas agencias. No quiero extenderme en esto. Es admirable en la cantidad y calidad de todo aquello que hace. Para acabar, quiero destacar en este lugar y en este momento su tenacidad y su capacidad de esfuerzo. Es un conseguidor nato, como diría la doctora Parellada. Tantos años luchando por nuestra especialidad, por nuestra amada especialidad, la psiquiatría de la infancia y adolescencia, y puedo decir que gracias a su capacidad de ser ariete, a través del esfuerzo realizado durante muchos años por muchos que no quiero dejar de reconocer, él ha sido el que ha llevado el barco a buen puerto. Como no deja de sorprenderme y no va a dejar de sorprenderos, os adelanto que en la web de la diócesis de Mondoñedo, Ferrol, dice: el catedrático en psiquiatría Celso Arango López, pregonero de la Semana Santa de Viveiro 2024. La Junta de Cofradías de Viveiro anuncia al pregonero de la Semana Santa de este año. Se trata del doctor Celso Arango. Es director, etcétera, etcétera, etcétera. Ya puedes añadir este bien merecido mérito a tu currículum, Celso. Tienes la palabra para realizar tu conferencia magistral Prevención en Salud Mental, tiempo de acción o de tirar la toalla. Tienes la palabra. Muchas gracias, Lola. Lo que acaban ustedes de escuchar es una clase de psicopatología, de fenomenología. Se podría llamar en romano paladín pues un elogio, elocuencia patológica. En fenomenología lo llamamos catatimia. La catatimia es la distorsión de la realidad medida por aspectos afectivos y de amistad, ¿no? Y lo que acaban ustedes de escuchar es una catatimia como un templo. Efectivamente,
de todas las cosas que he hecho en mi vida, de todas, con gran diferencia, la única que realmente me ha reconocido mi madre va a ser la de la Semana Santa esta de Viveiro, lo del pregón. El resto no le ha importado nada. Y con esta se ha venido arriba mi madre, que está encantada. Muchas gracias, Lola. Dice el sabio refranero español que los buenos amigos son los que te critican en privado y te loan en público. Y tú eres muy buena amiga mía. Agradecer de nuevo a la Fundación ABA, que nos permite estar aquí por 6º año consecutivo, a la Fundación Galicia Coploviz también, de nuevo este segundo año. Agradecer a todo el equipo organizador, Juanjo Carballo, Jorge Vidal, todo el resto de excelentes profesionales que tenemos en la psiquiatría infantil, que trabajan específicamente en el edificio del materno infantil y que son el verdadero motor de este proyecto desde sus inicios. Y agradecer que me den la oportunidad de estar hoy con todos ustedes aquí compartiendo un tema que me ocupa y me preocupa y al que he dedicado parte de mi actividad profesional estos últimos años, acompañados por excelentes profesionales, algunos de ellos iré citando y que han estado también aquí en esta edición de este curso o en el siguiente. Este es mi conflicto de interés de financiación pública y privada, recibida en estos últimos 10 años. No considero que nada de lo que voy a hablar hoy aquí y por el tema que nos ocupa pueda tener algún conflicto de interés directo. Y esta es una diapositiva, la siguiente que he puesto, y que he salido para microfonar y he aprovechado, le he dicho casi le da un infarto al de audiovisuales que está ahí atrás, cuando le he dicho que tenía un cambio de última hora, 5 minutos antes, y se lo voy a dedicar a la doctora Miriam Ayora, que está, ¿dónde está Miriam? Aquí. Como has citado, yo creo que has dicho 20 veces Macquarie, ¿no? Y te voy a dedicar esta fotografía después de... Este es el doctor Macquarie y yo trabajando. No se rían ustedes, estamos trabajando, estamos luchando contra el estigma en la salud mental. Bendita locura. No me digan que no hay una frase más acertada para luchar contra el estigma en la salud mental que bendita locura. Es una maravilla de palabra, bendita locura. Bueno, pues ahí estamos el doctor Macquarie y yo trabajando en una noche dura de trabajo. ¿De qué les voy a hablar en los próximos 40-45 minutos? Para que ella me preguntaba, la moderadora de la charla, la doctora Moreno, si dejábamos tiempo de preguntas. Claro que sí. Entonces, la idea es, pues eso, no agotarlo todo, hablar y luego dar posibilidad de tener un diálogo, una discusión y profundizar más en aspectos que a mí se me hayan escapado. Les voy a dar algunos datos de lo que estamos viviendo en el día de hoy. Digamos, no aquí en el Gregorio Marañón, no aquí en la Comunidad de Madrid, no en el Estado español, en todo el mundo, ¿no? Y es esa situación de sensación de desborde en lo que es la salud mental de los niños, niñas y adolescentes por temas relacionados con trastornos psiquiátricos. Les voy a dar un ejemplo de hoy por la mañana, o sea que esto no estaba ni preparado ni pensado. Una de las llamadas que he recibido mientras estaba aquí sentado es la de la psiquiatra de guardia de este hospital que está cubriendo la guardia esta mañana. Y me decía que tenemos 10 pacientes, 10 adolescentes que necesitan ingresar, que tenemos que ingresarlos y no tenemos camas. Tenemos las camas de pediatría, las 2 de la 3A llenas y ahora mismo 2 en observación en las urgencias de pediatría, que solo pueden estar 4 horas y que tenemos que subirlos a otras camas de pediatría que estén vacías, o sea, ocupar todo lo que esté ocupable, ¿no? Esto sobre una situación en la que en la Comunidad de Madrid se han incrementado en el 200%, no el doble, 2 veces más. Tenemos ahora 3 veces más camas que teníamos hace 5 o 6 años, de adolescentes y de niños, o sea, población infanto-juvenil, unidad de hospitalización breve de psiquiatría. Y aún así, ya le digo, están todas llenas, día de hoy, 10 pendientes. Esto obedece a algo. Las cosas en la vida suceden siempre por algo, no es azar, ni divino, ni nada que se le parezca, ¿no? Algo tiene que haber detrás. Entonces les voy a hacer una serie de datos de por qué pienso yo que puede estar sucediendo esto, con reflexiones y conclusiones. Y lo voy a intentar ligar con aspectos que tienen que ver con la
prevención y la promoción de la salud, ¿no? Y hablaba nuestra gerente, los que trabajamos aquí, Sonia García, por la mañana, que ella es especialista en salud pública, que ayer tuvieron una reunión de un congreso, jornadas sobre cronicidad, y de lo que más se habló en cronicidad, ¿no? Es el tema de la prevención. Y la realidad es que cada vez vivimos más, cada vez tenemos mayor esperanza de vida media, cada vez tenemos más patologías y cada vez la gente se muere menos de esas patologías, y muchas de esas patologías o se curan o se cronifican, ¿no? Y el pensar que pueda haber en el futuro una sanidad pública sostenible con las patologías crónicas a día de hoy y que va a haber en el futuro, con el modelo actual que tenemos de hospitalización, etcétera, etcétera, es absolutamente utópico e imposible. No hay sanidad que resista los costes de la cronificación de muchas de estas patologías con el modelo de atención sanitaria que tenemos en el momento actual, ¿no? Y, por tanto, el énfasis, la importancia de eso tan manido, ¿no? De que vale más prevenir que curar, y que vamos a adelantarnos y anticiparnos. Pero la realidad es que eso que está muy bien instaurado en otras áreas de la medicina, quien no ha escuchado, ¿no? Prevenir un infarto de miocardio, prevenir patología cardiovascular, prevenir cáncer de mama, prevenir melanomas, todos sabemos cómo se no tomar el sol, mamografías, prevenir autismo, prevenir esquizofrenia, prevenir discapacidad intelectual, prevenir trastorno bipolar, prevenir depresión, prevenir suicidio. ¿Cuál es la evidencia de que eso es posible o no es posible en relación con esas otras áreas de la medicina que lo tienen tan claro, que invierten tantos esfuerzos y tanto parte del gasto sanitario, o que hacen tanta investigación en temas como esos, ¿no? Yo creo que ahí, como en otras áreas en otros pasajes de la historia de la psiquiatría y la salud mental, seguimos muchas veces llegando tarde y con un decalaje importante con ese resto de las especialidades. Vamos a ver los datos. Con el 11M, que se celebró hace pocos días, los 20 años, lo pasamos muy mal. Los que estuvimos aquí lo pasamos muy mal. Lo pasamos muy mal poco tiempo, muy poco tiempo. Donde lo pasamos realmente mal, y ya casi se nos ha olvidado a algunos, o lo tenemos ahí suprimido por el inconsciente, es con el COVID, donde tuvimos que cambiar por completo la forma de hacer las cosas y enfrentarnos a algo que no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo ni cómo lo estábamos haciendo, y teníamos que trabajar, cada día haciendo algo nuevo y distinto. Pero bueno, la realidad es que todo en esta vida, todo, incluso lo más negativo, incluso la pandemia de COVID con los miles de muertos, con las personas tiradas en el pasillo de este hospital sin cama, y la guerra y el caos que esto era, incluso eso se pueden sacar cosas positivas. Sabemos ahora mucho más de lo que sabíamos entonces, y si lo diré, luego tengo un par de diapositivas sobre esto. Si nos vuelve a pasar lo mismo, muchas de las decisiones que tomamos no las tomaríamos, porque ahora tenemos ya conocimiento de qué es lo que hicimos mal y no deberíamos haber hecho, y hicimos muchas cosas mal. Pero la pandemia nos ha traído una cosa a los que nos dedicamos al mundo de la psiquiatría, de la psicología, de salud mental en general, nos ha traído una cosa que puede ser muy buena, si la sabemos aprovechar, y es la visibilidad. El número de noticias, titulares de periódico, reportajes, reuniones en las que se habla de salud mental es ahora proporcionalmente, significativamente mucho mayor al que era hace 5 o 6 años. Y los que llevamos unos años en esto lo sabemos de sobra. Se invita a profesionales de la salud mental a hablar, a debatir, a discutir. A nivel político, ¿quién recuerda
hace 5 o 6 años, las elecciones previas, ¿no?, que los partidos políticos hablasen de reducción de la lista de espera en salud mental, siempre era reducción de la lista de espera quirúrgica. Todos iban a operar el juanete en 5 semanas o como máximo, pero nadie te hablaba de las listas de espera de los, ¿no?, que están esperando un hospital de día, adolescentes, etcétera, etcétera. Y ahora es algo que todos están ahí, ¿no?, riñéndose entre ellos a ver quién es el que más consigue hablar de eso. Y si lo hacen es porque vende, y sabe que vende, y que llega al público. ¿Y por qué? Lo hacen, pues, porque lo hacen todos los políticos, porque piensan que el público está preocupado y eso les puede dar votos, ¿no? Pues bienvenido sea. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer como profesionales de esto, que llevamos muchísimos años, ¿no?, vagando en el desierto sin que nadie nos escuche, pues intentar aprovechar esta oportunidad. Y el COVID, todo hay que decirlo, nos ha traído esta oportunidad. Pero eso no puede tampoco cegarnos, y sin necesidad de catatimia, porque aquí no hay probablemente nada afectivo, más que el conflicto de interés de lo que le interesa a uno o lo vocacional, y caer, ¿no?, en el reduccionismo de lo que estamos viendo ahora, porque no podemos olvidarnos que lo de la lista de espera, el aumento de la incidencia, el desborde, etcétera, etcétera, lo teníamos antes de la pandemia, ¿no? Cuando ustedes ven esta diapositiva, creo que, no sé si funciona el puntero, bueno, cuando ven ustedes esta diapositiva, que la han visto miles de veces, ¿no?, y viene la primera ola y se mueren muchas personas, los más vulnerables, las personas más ancianas, y luego varias olas, etcétera, y aparece aquí una ola roja que dice la del trauma psíquico, la del aumento del trastorno mental. Y vemos esto y nos quedamos así, pues sí, es verdad. Digo, ¿pero esto qué es?, ¿no? Yo esta diapositiva la he definido como una patraña. Además he aprendido el término en inglés, se llama humbug, que no lo conocía, pero como alguna vez doy la charla esta en inglés, pues humbug es esto. Y es una patraña porque fíjese dónde empieza la ola. La ola empieza a cero. O sea, antes del COVID no teníamos trastornos mentales. Antes del COVID no había problemas. Es todo culpa del COVID, que nos ha traído aquí pues una serie de personas que tienen X, Y, Z, ¿no?, trastornos neuropsiquiátricos, esquizofrenia, autismo, depresión, trastornos de ansiedad, etcétera, etcétera. Ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Es la gente que hay aquí, y son muchos que se dedican a esto, saben que hace 3, 4, 5 años estábamos mal. Un poco menos mal, pero mal. Entonces, lo que yo creo que ha pasado realmente es que no hemos pasado de 0 a 100. Lo que hemos visto es que una curva que ya era ascendente, y ahora les voy a dar los datos que avalan lo que estoy diciendo, lo que ya era ascendente se ha acelerado un poco. Es cierto que estos últimos 2 años hemos visto un incremento mayor del incremento que ya estábamos viendo previamente en la incidencia de trastornos mentales, en la masificación de las urgencias, en las necesidades de más recursos. Y eso seguro que obedece a múltiples causas. Una de ellas, probablemente, tenga que ver con la visibilidad, porque la visibilidad tiene un doble rasero. Nosotros llevamos toda la vida luchando contra el estigma. Y si uno lucha contra el estigma, tiene que estar preparado para que la demanda sea mayor. Porque si ya no me importa tener un trastorno mental, no tengo que ocultarlo, no siento vergüenza, pues lo digo y pido ayuda. Entonces, la visibilidad, la reducción del estigma, aspectos que pueden ser muy positivos, pueden venir acompañados de una mayor demanda. Y eso es algo a lo que tenemos que estar preparados. Bien, este artículo salió publicado esta semana, o la semana pasada. Y es un artículo sobre, en Pediatrics, sobre la prescripción de fármacos antidepresivos en adolescentes en Estados Unidos entre los años 2016 y 2022. Y esto yo creo que ejemplifica muy bien lo que les he hablado yo, de que lo que ha habido es un incremento de la pendiente, una aceleración de algo que ya estaba en ascenso. Fíjense ustedes, esto es el año 2016, este es el año 2022, ya post-COVID, y esto es
el porcentaje de pacientes, número por 10.000 habitantes. Esto significa que aproximadamente, si no ahora ya dentro de nada, pues uno de cada 20 adolescentes, una media de 1 y algo por clase, en Estados Unidos reciben tratamiento con antidepresivos. Un 5%, uno de cada 20. Pero lo que ven es esto, que lo esperado es la línea roja en función de lo previo, o sea, seguir aumentando, y lo que ha pasado con el COVID es que ese aumento ha sido un aumento todavía mayor. Y es cierto, voy a dedicar 7-8 minutos más porque tampoco merece más al COVID, que después de la pandemia pues hemos sufrido pues, un incremento de patologías, fundamentalmente que tienen que ver con la ansiedad, con la depresión, y el porcentaje aproximado, siempre la gente pregunta, ¿y esto cuánto? Aproximadamente un 20% de incremento sobre lo que ya estábamos viendo previamente. Y este es un estudio en Lancet de 204 países del efecto en trastornos de ansiedad y depresivos por la pandemia. Y además, lo que hemos visto es que como ha sido una crisis global, no una crisis médica, sino una crisis social, económica, etcétera, etcétera, todos esos factores asociados han hecho que frente a otras crisis médicas y otras infecciones, etcétera, esta haya tenido un incremento todavía mayor, un impacto mayor en la peor salud mental de las personas. Pero no lo ha hecho de forma igual en todos los estamentos y en todas las personas, ni mucho menos, ¿no? Y hay claramente segmentos de la población, como la infancia y adolescencia, como las mujeres, como el sexo femenino, como aquellos con un peor acceso a servicios de salud, que han sufrido mucho más que el resto. Y aquí lo que aparece es la comparativa en trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, en mujeres y en hombres, un incremento mayor en mujeres, ven en naranja, durante la pandemia de COVID-19 y antes de la pandemia de COVID-19. Y además no lo ha hecho igual tampoco en todas las patologías. Y hay patologías dentro de la infancia y de la adolescencia que se han visto mucho más incrementadas que otras. Una de ellas son los trastornos de conducta alimentaria. El porcentaje de incrementos de anorexia nerviosa ha sido mayor que el de otras patologías en población infantojuvenil. Los que se dedican a eso, están trabajando en líneas de hospitalización, etcétera, lo han visto muy claramente. Y otra tiene que ver con los cortes y con las conductas pues, de hacerse daño. Y fundamentalmente conductas no solo que también ha incrementado el suicidio en población infantojuvenil, que por cierto no lo ha hecho en la población adulta, ese incremento es específico de la población infantojuvenil, sino mucho más, ¿no? Son conductas autolesivas. Y de nuevo lo ha hecho mucho más. Aquí ven en la parte de arriba los trastornos de conducta alimentaria, aquí ven las conductas, aquí ven los trastornos de conducta alimentaria, aquí ven las conductas autolesivas, y aquí están las chicas, arriba, y aquí los chicos. Y ven que tanto en unas como en otras no hay diferencias significativas en chicos y un incremento muy significativo para las dos, para las chicas. O sea, que realmente el sexo aquí sí ha jugado un papel muy importante, y ya digo, estos son datos a nivel mundial, no, en este caso en concreto, este estudio es en el Reino Unido, pero hay estudios de otros muchos países donde se ven lo mismo. Claro, cuando algo tiene una tendencia, esa tendencia es ascendente, sobre eso se añade otro factor de riesgo que hace que se acelere la curva, y dices, bueno, ¿y esto hasta cuándo? ¿No? Por lo menos la parte de la aceleración, porque si no podemos llegar, acabaremos todos, ¿no?, teniendo un trastorno mental, acabaremos todos recibiendo un tratamiento psiquiátrico. Afortunadamente no, y lo hablaré luego en la discusión de la parte de la regresión a la media, que en esta sabia naturaleza al final todo tiende a volver a su lugar de equilibrio, afortunadamente para todos. Pero en este estudio, también publicado en Lancet Psychiatry, donde estudian el incremento de incidencia de determinados trastornos neuropsiquiátricos, trastornos neurológicos y trastornos psiquiátricos, lo que ven es que la mayoría
La mayoría, cuando pone NR, es que todavía no ha alcanzado el máximo, pero muchos de ellos, trastornos de ansiedad y otras patologías, trastornos depresivos, etcétera, ya a los 457 días o 417 días de la pandemia, ya alcanzaron los niveles que se esperaba que tuviesen antes de la pandemia, ¿no? Y estos son datos de hace año y medio así, y ya les puedo decir que el resto de las patologías están ya al nivel de lo que estaban previamente. Les decía que con el COVID, ya para ir terminando con este tema, cometimos errores importantes y hemos pagado por ellos, ¿no? Uno probablemente tuvo que ver, y movidos exclusivamente por el desconocimiento, pues igual que, ¿no?, tratamos a tantísimos pacientes con cloroquina y ahora sabemos que lo único que hizo fue aumentar la mortalidad, pues no sabíamos lo que hacer y se tomaron decisiones que seguro que en ese momento, ¿no?, parecían las más adecuadas. Una de ellas fue la de cerrar los colegios y dejar a los niños en casa. Y no sabíamos, porque no hay ningún experimento, no sería ético, ¿no?, hacer un experimento doble ciego, ¿no?, donde uno, bueno, doble ciego no sería simple ciego, donde uno, pues a unos niños los mantiene en el colegio y otros los encierra en su casa, ¿no? ¿Cuáles iban a ser las consecuencias de eso? Hombre, alguna cosa ya podíamos intuir. Yo siempre recuerdo, porque está muy bien que nos recordemos este tipo de cosas para hacerlo mejor en el futuro, que España fue el único país del mundo, por lo menos de los que yo conozco, que tuvo durante muchas semanas los colegios cerrados y las discotecas abiertas. Los niños no podían ir al colegio, y yo sí podía irme de copas hasta las 6 de la mañana. Cometimos probablemente el error de hacer algo que es algo muy habitual y que se hace habitualmente, y es café para todos. Vamos a cerrar todos a la vez y abrir todos a la vez, ¿no? Y claro, niños sin necesidades educativas especiales, niños sin discapacidad intelectual, los niños que van a colegios normalizados, niños con educación especial, pues no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Atender en una clase virtual, pues inténtelo usted con un niño con un CI de 40 o con autismo o lo que sea, ¿no? Y no atendimos a las necesidades específicas de cada uno de ese tipo de población. Algo que seguro que si vuelve a pasar volveremos a hacer. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que tener a los niños encerrados en casa, por eso hay que pagar un alto precio. Y que cuando ponemos en la balanza, naturalmente, oye, pero es que si no se van a morir, pues habrá que hacerlo, ¿no? Ahora, hay países que lo hicieron más tiempo y países que lo hicieron menos tiempo. Y la mejor variable, ahora les hablaré del resto, pero si hay que elegir solo una, la mejor variable, hay dos. Una es el sexo femenino, lo que les he dicho, y la otra, variable de predicción de que haya más complicaciones relacionadas con los trastornos mentales, es el tiempo que duró el confinamiento. Los países que tuvieron menos tiempo de confinamiento han tenido menos problemas de nueva incidencia de trastornos mentales en población infantojuvenil que los que tuvieron ese mayor confinamiento. Hemos hablado antes de Gonzalo Salazar, que sigue con nosotros en nuestro grupo de investigación, está ahora en el Reino Unido, y con otros, creo, Mala Parellada, Carmen Moreno, etcétera, otras personas del servicio, hicimos este estudio donde vimos, si esto vuelve a pasar, vamos a ver, ¿no?, qué tenemos que meter en la ecuación de variables a favor y en contra de hacer un tipo de actuación u otra. La falta de rutina, sexo femenino, adolescencia frente a la infancia, exposición excesiva a noticias relacionadas con el COVID, trastornos mentales previos, de nuevo esa población más vulnerable, acaban sufriendo y pagando más los que salen de inicio y de partida con peores cartas, frecuencia de casos en la comunidad, un familiar trabajando, padre, madre, enfermera, auxiliar, médico, etcétera, y duración, que fue la segunda, después del sexo, la duración del confinamiento. Esos fueron factores de riesgo. Factores protectores, la rutina. Y la rutina, como sabemos, lo predecible, lo esperable. Y seguramente son factores que son personalizados y que a muchos niños les influye menos, y a los niños de los que estamos hablando en jornadas como estas, que son niños con discapacidad intelectual, niños con problemas neuropsiquiátricos, etcétera, les influye muchísimo, muchísimo más, ¿no?, esa falta de rutina. Comunicación familiar, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué mamá y papá no van a trabajar? ¿O por qué si van a trabajar y a veces vuelven llorando? Etcétera, etcétera. Apoyo social y posibilidad de juego, ¿no? Yo justo
cuando sucedió la pandemia, yo era el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental y me preguntaban los periodistas, ¿y cuál es el efecto de la pandemia en la salud mental de las personas? Y yo siempre les decía, pues depende. No es porque tenga una madre gallega, ¿no? Pero depende. Pues claro, pues si yo tengo una casa en La Moraleja con tenis y piscina climatizada y amigos que pueden venir por la puerta de atrás, etcétera, o vivo en un piso de 50 metros cuadrados en Vallecas con mi hijo con discapacidad intelectual y autismo y mi padre con Alzheimer y vivimos ahí encerrados y no podemos salir a ningún sitio abierto, pues probablemente las consecuencias no sean las mismas, ¿no? Bueno, todo esto ha hecho que hayamos publicado una serie de artículos que vienen aquí, están todos en abierto. Otra de las cosas buenas que ha traído el COVID es que todos los artículos relacionados con el COVID los pueden bajar de forma gratuita en Internet, gracias a que las revistas que nos llevan toda la vida sangrando han dicho que con esto en concreto no nos van a sangrar más. La doctora Carmen Moreno, en los principios de la pandemia, hizo este artículo, yo creo, seminal, con jefes de departamento de distintos hospitales de los 5 continentes del mundo, sobre qué nos ha enseñado la pandemia, qué cosas tenemos que cambiar, ¿no? Y yo creo que debe estar orgullosa de que muchas de las reflexiones que aparecen en este artículo aparecen después en un report de la Organización Mundial de la Salud sobre cómo debemos cambiar la atención a la salud mental de las personas. Pero lo que les decía, todo esto ya lo estábamos viendo antes y lo estábamos viendo de forma incrementada con el tiempo. Es decir, que estos cortes que hace 20 años, por lo menos en mi experiencia, los veíamos en la unidad de acceso restringido, que es una unidad que tenemos en este hospital para que las personas que están en la cárcel y tengan que recibir atención médica, si puede ser atención médica, atención psiquiátrica, intento de suicidio, etcétera, venían aquí y venían llenos de cortes. Pero no los veíamos, o los veíamos rarísimamente hace 20 años, ¿no? en adolescentes. Hoy, con la media que es 2, 3 al día, en la urgencia de nuestro hospital. Hay personas aquí, ¿no?, que trabajan en Prisma y tal, y que se dedican específicamente con sus programas de Atrapa, etcétera, a esto. Alerta por el número de adolescentes que se cortan, etcétera. Y todo esto son noticias, y las traigo aquí porque son noticias del año 2017, del 15, del 14, etcétera. Son previas, para que no nos olvidemos que esto no es nuevo. Máximo histórico de los índices de suicidio en adolescentes en Estados Unidos, con curvas ascendentes. Estos son los adolescentes con muerte por suicidio entre los años 15 y 19 hasta el año 2017. Pensamientos suicidas. Traigo un libro que les recomiendo de Paolo Giordano sobre la soledad de los números primos, donde pues explica muy bien cómo 2 adolescentes se cortan con un motivo y con un porqué, y para intentar paliar o autotratar algo que están padeciendo. Algo que en el próximo número de la revista World Psychiatry sacamos un artículo en primera voz de niños y adolescentes con trastornos mentales, cada uno de distintas patologías, donde son ellos los que hacen el artículo, porque son ellos los que dicen cómo se sienten y cómo viven estas patologías que ellos tienen. Y mucho tiene que ver con eso, la incapacidad, ¿no?, de sentir algo. Y si no puedo sentir nada, por lo menos que sienta dolor, ¿no? O el daño emocional es infinitamente mayor que el daño físico, y mientras me estoy cortando, el daño emocional no lo siento tanto, y prefiero que el otro, ¿no? O otro tipo de comportamientos ya mucho más impulsivos, autopunitivos, depresivos, de la culpa, espiar, etcétera, etcétera. Bueno, muchos motivos que nos tienen que dar y nos dan muy bien de por qué están haciendo lo que están haciendo. Otros fenómenos que hemos visto incrementados estos últimos años, ¿no?, de forma alarmante, niños y adolescentes trans, que a nivel mundial se han incrementado, aparecen ahí, esto es el Reino Unido, hasta un 5.000%. O sea, ¿no? El 100% es el doble, el 1.000% es 10 veces más. Esto es el 5.000% en pocos años. O sea, esto o es vírico, ¿no?, que no lo es, o hay algo detrás, ¿no?
Datos en Suecia, 300 y pico por ciento, datos en España, de Cataluña, de Valencia, 600% en muy pocos años. Es decir, algo tiene que estar pasando, ¿no? Claro, cuando uno habla en público de esto, uno, miedo tiene poco, ¿no? Ya están, tiene el riesgo que le diga, está banalizando sobre un tema que es muy sensible y tal, no, pues, esto es una moda, ¿cómo se puede llamar esto una moda? Niños trans los ha habido toda la vida, y niños que se benefician de un abordaje que no tiene que ser psiquiátrico, aunque muchas veces lo es, porque hay patologías que se asocian, ¿no?, al rechazo, a la discriminación que viven esos niños trans, que se pueden beneficiar de tratamientos hormonales, etcétera, etcétera, y de los cuales yo estoy a favor, lo cual no significa que todos los niños y adolescentes que en un momento determinado digan que son trans deban recibir, sobre todo ahora, o por lo menos hasta ahora, en la medicina privada, una hormonación una hora después de decirlo, cuando estamos viendo estos números. Porque la realidad, nos guste o no, es que lo llamamos modas o los llamemos formas de manifestarse o los llamemos afloramiento de lo que sea, de malestar psíquico interno o lo que sea, la realidad es que estas cosas suceden y suceden entre los adolescentes. Los suicidios entre adolescentes tras el estreno por 13 razones subieron un 29%. Pocas semanas. O sea, que hay cosas que se disparan. Redes sociales y tal, y llegan unos y llegan a otros. Se le ocurría a alguien banalizar sobre el intento de suicidio de un adolescente. Pero ¿cómo puede algo incrementarse un 29% justo después de una serie? ¿No? Pero estas cosas suceden, y sucedió con los trastornos de conducta alimentaria, sucedió con la bulimia, etcétera, etcétera. Y eso desde el punto de vista preventivo es algo que debemos tener muy en cuenta. Entonces, hay suficiente evidencia que nos dice que según va pasando el tiempo, el número de menores que cumplen criterios diagnósticos para un trastorno mental va incrementándose. Enero del 19, Psychiatric Services, un 19% de adolescentes recibe, gente joven creo que es esto, tratamiento en el 2007, un 34% en el 2017. Diagnóstico a lo largo de la vida del 22 al 36. Son porcentajes muy importantes, ¿no?, de crecimiento. Cuando nosotros comparamos cohortes, que son los estudios probablemente mejores, ¿no?, seguimos una cohorte de gente a lo largo del tiempo, pues hay cohortes que empezaron hace 10 años y otras que empezaron hace 20 años. Entonces lo que podemos ver es qué diferencia hay, porque cuando vemos una cohorte lo que vemos es que incrementa el número de casos, la incidencia, nuevos casos. Lo que queremos ver es qué pasa en unas épocas de la vida frente a otras épocas de la vida. Y este es un estudio en Lancet Psychiatry también que compara dos cohortes muy parecidas, pero que tienen empieza 10 años más tarde que la otra, la ALSPAC y la MCLS. Y lo que se ve es que la que empieza más tarde, ya de partida, tiene un mayor número de casos y ese mayor número de casos se incrementa todavía más que la que empezó hace 20 años. Por tanto, parece que hay un efecto cohorte-tiempo, y que según va pasando el tiempo, entonces, claro, el título de la charla de hoy, ¿no? Tiramos la toalla, ¿no? Si al final, ¿qué vamos a hacer, ¿no? Si nos quedamos con los sentados y de brazos cruzados, desde luego, el futuro no es muy halagüeño a la vista de los datos epidemiológicos que estamos viendo. ¿Explicaciones para esto? Pues en este artículo hablan de los cambios de estilos de vida, hablan de la imagen corporal, del uso de tecnología digital, de aspectos de la vida familiar, de nuevos, ¿no?, roles de las madres, de la vida escolar y académica, de la presión social que reciben estos niños, ciberbullying, relaciones sociales y factores sociales y culturales y una inequidad, que la inequidad es un factor de riesgo para que haya más trastornos mentales. Y es más la inequidad que el hecho de que haya un alto o bajo estatus socioeconómico cuando ese es más homogéneo entre la población, ¿vale? Reflexiones sobre el tema. ¿Cuánto tiempo tengo, Lola? ¿10 minutos? Ahora mismo son la 1:30. Si quieres que dejemos cuarto de hora,
pues te queda cuarto de hora para hablar. Muy bien, pero sí, no, vamos antes, fenomenal, 10 minutos. Si acabamos antes, pues más preguntas. Fenomenal. Entonces, para reflexiones voy a tirar de Darwin, de Charles Darwin, ¿no? Y del evolucionismo y la supervivencia de las especies más fuertes, ¿no? Y si no, al final, de las especies más fuertes en el sentido de mayor flexibilidad y mayor adaptabilidad. Una de las cosas que aprendimos con el COVID es que tenemos que ser perfectamente flexibles y adaptables, y los modelos, aparte de las personas, los modelos flexibles y adaptables lo hicieron mucho mejor que los rígidos y que no fueron capaces de admitir el día 3 que se habían equivocado el 2 y el día 4 que se habían equivocado el día 3 y cambiar cómo estaban haciendo las cosas, ¿no? Y al final no sobrevive el más fuerte, sobrevive el que es capaz de adaptarse mejor a los cambios, ¿eh? Y cuando vino la época glaciar, todos los animales fuertes y grandes se murieron y las hormigas sobrevivieron. Tiempos de confusión, y de, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo estamos? La situación, ¿no? 10 casos aquí, hay que llamar al tal para que nos... Como esto, ¿cómo lo vamos a abordar, ¿no? Con cambios continuos en lo político, en lo social, en lo económico, en riesgos, ¿no? De futuro, etcétera. Yo creo que parte de esto, y luego voy a volver a Darwin, tiene que ver con la capacidad que tenemos para adaptarnos a los cambios. Y esa capacidad, como todo en la vida, como el hígado cuando tomamos alcohol, uno al principio toma poco alcohol y el hígado pues va detoxificando, pero llega un momento que se satura y ya por mucho que trabaje ya no puede trabajar más. Entonces, tenemos y venimos condicionados genéticamente, socialmente, etcétera, etcétera, a ser capaces de gestionar y administrar una serie de cambios en un momento determinado. Pero cuando los cambios vienen tan rápido y los cambios superan a nuestra capacidad de adaptación, pues tenemos el riesgo de colapsarnos. Y antes existían periodos de tiempo que daban para mucho y más, incluso para cambios genéticos y epigenéticos. O sea, los niños, hace miles de años, eran todos cazadores, todos los niños. ¿A qué se dedicaban? A cazar, los padres, no hacían nada más. Luego ya tuvieron la oportunidad de ser cazadores o recolectores. Y hacían lo que hacían sus padres. Se quedaban cultivando tal para comer o se iban a cazar. Y luego ya vienen las atenetas, los van al colegio, unas horas, y luego otras horas, y luego más. Pero claro, antes los cambios eran millones de años, miles de años, cientos de años, y ahora es que tenemos una generación nueva que considera que la anterior ya está de moda y anticuada cada 10 años. Cada 10 años. Identifíquense ustedes en estas generaciones. Por cierto, el botón de atrás es el que pone aquí, atrás. Identifíquense ustedes ¿no? Pues de esto seguramente poquito sabrá aquí algo, poquito sabrá, seguro, y si no, no hace falta que nadie levante la mano, del baby boom somos muchos, pero claro, luego vienen la generación X, la Y, la Z, cada uno con sus rasgos característicos, con sus cosas. Es que nos hemos olvidado que yo me marché hace muy poquito, pero muy poquito, ¿verdad, Eva Rivas? Hace nada acabamos la residencia y me marché hace muy poquito a trabajar a Estados Unidos. Y mi padre me mandaba las clasificaciones de fútbol en periódico recortado. No es que no hubiese móviles, que no había correos electrónicos. Y no hace nada no teníamos móvil para comunicarnos. Y los cambios son tan acelerados que yo creo que no estamos dando tiempo a que nuestros organismos se adapten a esos cambios y que mucho de esa saturación, ¿no? y eclosión tenga que ver con este aspecto. Esto que les estoy diciendo es puramente, así como los datos que les presentaba antes vienen avalados por artículos que serán más o menos ciertos, esto es absolutamente dentro del terreno de la especulación propia. Entonces, de nuevo, Darwin, ¿no? La capacidad de adaptación al cambio. Ahora, sabemos ahora mucho más de lo que sabíamos antes. Y si estamos hablando de prevención, ahora no tenemos excusa o tenemos muchas menos excusas para no hacer o seguir haciendo mal cosas que antes no hacíamos con la excusa o simplemente porque no las sabíamos. Nos han hablado hoy por la mañana de trauma. Trauma fundamental, como aspecto fundamental
que tenemos que prevenir. Y el trauma, esta es una diapositiva de la doctora Covadonga Martínez, aumenta depresión y ansiedad, aumenta diabetes, asma, cáncer de pulmón, infarto agudo de miocardio. O sea, lo del que el trauma aumenta el suicidio o que el trauma aumenta la depresión o la ansiedad, probablemente de aquí lo sabíamos todos. Pero es que el trauma te acorta la vida 10 años. Estoy hablando de trauma, abuso físico, abuso sexual, negligencia, acoso escolar. Pero te aumenta el cáncer de pulmón, el infarto de miocardio, la diabetes y el asma. Resultados académicos, esperanza de vida, autolesión y suicidio, peor calidad de vida y dificultades sociales. ¿Y podemos evitarlo? ¿No? Es también utópico pensar que podemos erradicar y acabarlo, pero claro que podemos disminuir los factores traumáticos. Y hoy por la mañana hemos escuchado excelentes conferencias donde poblaciones identificadas porque son de alto riesgo en función de factores conocidos, madres que han tenido trauma ellas mismas o que han tenido un trastorno mental grave, o lo que sea, o identificadas porque tienen algún ya signo temprano de que algo no está funcionando bien, se pueden hacer intervenciones, y hemos escuchado intervenciones que se están haciendo aquí en la Comunidad de Madrid, que son terriblemente eficaces, ¿no? Para reducir el trauma o para evitar que el trauma suceda en esos niños y tenga estas consecuencias nocivas a lo largo de la vida. Y otro aspecto fundamental, sobre todo cuando se lo tengamos que recordar a nuestros políticos, a nuestros administradores, que siempre nos dicen lo mismo, y tienen toda la razón: el presupuesto es limitado. Hay lo que hay. En unos países hay más y en otros hay menos. Ahora, de lo que hay, yo decido cuánto le dedico a la sanidad. Y antes decía que rápido se nos ha olvidado a algunos el tema del COVID, ¿no? Cómo lo tenemos ahí. ¿Se acuerdan cuando nos decían que lo importante para un país no es tener bombas de destrucción masiva y armas atómicas, sino una sanidad fuerte? Y que los países donde tenían más camas de UCI y más ventiladores y más enfermeras y más médicos moría menos gente. ¿Se acuerdan, verdad? Los países más potentes eran los que tenían mejor sistema sanitario. ¿Saben qué porcentaje de los 140.000 millones que hemos recibido de los fondos de recuperación de Europa se han dedicado a la sanidad? Menos del 2%. Qué rápido nos olvidamos de que lo importante es la sanidad. Bueno, lo que decía, cuando queremos convencer a alguien que tiene que gestionar el dinero de todos, en la sanidad pública, en la administración pública, tenemos que presentar datos de coste-eficiencia. El dinero, si lo ponen en prevención en salud mental, se lo quitarán a alguna otra cosa. Entonces, siempre las cosas no vienen del cielo, ¿no? Y lo que se pone en un sitio hay que quitárselo a otra. Y por lo tanto es fundamental que seamos capaces de demostrar datos de que esto es realmente una inversión. Y esta la inversión, que es una inversión mucho más rentable que la inversión que se hace en otras áreas de la medicina que están enormemente establecidas y que ya todo el mundo da por buenas, de accidentes cerebrovasculares, de infartos de miocardio, de cáncer de mama, etcétera, etcétera. Algunos ejemplos. Hablaba antes la doctora Llora, y la intervención temprana en psicosis. La intervención temprana en psicosis, por cada libra, esto está en libras, que yo invierto, recupero 18 libras. Pero es que la prevención de trastornos de conducta a través del aprendizaje socioemocional, cómo enseñarles a los niños en el colegio a gestionar las emociones, a pedir ayuda y a decir que estar mal por dentro no es una cosa mala, y pedir que incluso los compañeros lo detecten y nos puedan ayudar. Por cada libra invertidas se recuperan 83. 83. Y eso al administrador le interesa mucho. Digo, oye, porque si recupero 83, aunque sea a largo plazo, que es algo que juega en nuestra contra frente a otras cosas que matan y matan rápido, y antes de las elecciones. Antes las elecciones eran cada 4 años, ahora cada 3, 2, 1. No sé ya como siga la cosa así, vamos a votar y digo, este es el voto para la actual y para la siguiente, ya, lo dejo aquí. Pero la realidad es que, claro, si yo me estoy ahorrando esto, se lo podré dedicar a otra cosa. Y eso es un mensaje muy potente para los gestores. Reducción del acoso escolar. La reducción del acoso escolar por cada libra invertida, 14,35. Estos datos no son, esos números no los vemos
en otras patologías en las que se están haciendo enormes esfuerzos para prevenirlas. Este es un atlas que hemos publicado hay factores de riesgo muy importantes, genéticos. A día de hoy no podemos hacer terapia génica y, por tanto, es algo que no es modificable. Vamos a centrarnos en lo que es modificable, ¿no? Hemos hecho un atlas de factores de riesgo para todos los trastornos mentales que sean modificables. Uno de los más potentes son el trauma, acontecimientos adversos en la infancia. Si no hubiese acontecimientos adversos en la infancia, algo imposible, si no hubiese, habría un 33% menos de psicosis y esquizofrenia en este país o en el mundo. En lugar de 400.000, pues tendríamos 260.000 o los que fueran. Son reducciones importantísimas. Por cierto, ahora que entramos en el debate del cannabis, si no hubiese cannabis, algo que es absolutamente imposible, pero si no existiese, en un país donde no existe, hay un 9-10% de casos menos de psicosis y de esquizofrenia, que es un porcentaje pequeño, pero al que le toca, y son muchos miles en una población grande. Bullying y acoso sexual, etcétera, etcétera. Bueno, mensaje importante. Está creciendo, y está creciendo de forma importante, y lo estamos visualizando más, y nos está produciendo una mayor demanda. Esto es como intentar meter el océano en un cubo o en la arena. No vamos a poder con ello. Entonces, o realmente, y vuelvo otra vez a los trastornos crónicos del principio, a la salud pública mental, ¿vamos a la prevención o hay poco que hacer? Si nos quedamos abriendo camas en hospitales para esperar de brazos cruzados a que vuelvan a tener otro episodio psicótico, otro intento de suicidio, otra exacerbación de su sintomatología obsesiva, mal y además poco eficiente y demasiado costoso. O ponemos realmente el esfuerzo en los orígenes o el futuro no es muy positivo. Y eso es alguna de las cosas que hemos intentado hacer en este Instituto de Psiquiatría y Salud Mental en estos últimos años. Los problemas complejos no se van a solucionar con soluciones simples y van a requerir soluciones que son también complejas. Una fundamental es, y tendrán también oportunidad de escucharla en estas jornadas, es la de trabajar codo con codo, pero no desde la teoría, como llevamos, yo recuerdo desde la residencia. Hay que trabajar con servicios sociales y con educación, si nos llenan la boca de hacer trabajar, no, de verdad, haciéndolo, sentándonos tal y trabajando en el mismo espacio. Como recomienda la Organización Mundial de la Salud. Oiga, ustedes, profesionales de la salud mental, salgan de sus hábitos de confort y vayan donde está la gente. Salud mental laboral, para los que trabajamos en distintos sitios, ¿a cuántos de nosotros primero nos hacen chequeo de salud médica? A mí no sé hace cuántos años que no me lo hacen, pero bueno, ¿no? Pero cuando nos hacen un chequeo de salud médica, ¿qué porcentaje o qué preguntas o qué despistaje o qué screening va dedicado a nuestra salud mental? ¿Se preocupa alguien de la salud mental de los trabajadores? Y en los colegios, donde los niños pasan, pues eso, 175 días al año y 7 horas aproximadamente, si no tienen extraescolares, y pasan entonces 8, 9, 10 o más. La frase de Tom Hierk, ¿no? Esa de tenemos un sistema educativo del siglo XIX con profesores del siglo XX y niños del siglo XXI. Y el lenguaje y las matemáticas y lo importante y la media, y entonces el que se sale de la media y es un TEA de altísimas capacidades fracasa. O un niño que no tiene ningún trastorno mental y simplemente tiene la mala suerte de tener un CI de 150. Nuevas digitalizaciones, bueno, esto se puede salir. Entonces, ¿podemos hacer algo por reducir estos factores de riesgo que sabemos a día de hoy ya que incrementan de forma muy importante los trastornos mentales? Claro que podemos. Esto es un metaanálisis, David Fraguas, Coban, Miriam, muchos otros del equipo. Este es un ensayo clínico que acabamos de publicar hace pocas semanas con Covadonga Martínez Díaz Caneja y otros investigadores de este instituto, donde hemos cogido 10 colegios de la Comunidad de Madrid, 20 colegios, y al azar, de forma aleatoria, en 10 hemos hecho una intervención y en 10 no hemos hecho nada. Nada más de lo que ya están haciendo, que se están haciendo cosas para reducir el acoso escolar. Y hemos puesto un programa en marcha que busca fundamentalmente la aceptación de la diversidad.
Que los niños acepten que al que es distinto, que es el motivo fundamental del acoso escolar, hay que respetarlo. Y que cada uno tiene su identidad de género y tiene su color y tiene su CI y tiene sus dificultades o no dificultades de relaciones sociales. Con el añadido que hemos cogido colegios que tienen niños con necesidades educativas especiales, aulas TEA, que previamente se había hecho muy poquito sobre esto, para ver si realmente somos capaces de disminuir el acoso escolar y mejorar el bienestar emocional en estos colegios. Y el resultado ha sido que en secundaria no había diferencias, mensaje, ojo, que hay que hacer prevención, pero hay que hacerla cuando es eficaz. Y cuando es eficaz, sobre todo si estamos hablando de estas patologías, es muy pronto. Y en primaria sí ha sido eficaz en el sentido de una menor victimización y además aquellos que ya estaban victimizados de inicio han tenido menos síntomas depresivos y una mejor calidad de vida. Acaba de estar publicado, también se lo pueden ustedes bajar de forma gratuita, con resultados positivos en primaria. Este es el artículo que les estaba diciendo. Y además hemos hecho otro metaanálisis, de Renzo, Abregu, Crespo, sobre este tipo de intervenciones funcionan y funcionan en aquellos que todavía son más vulnerables. Y aquí hay un círculo vicioso. Los niños con trastornos de neurodesarrollo, los niños con trastornos mentales, tienen mayor riesgo de ser acosados, el acoso per se ya produce trastorno mental, etcétera, etcétera, y ese es el círculo que está poco estudiado y tal. Con eso, ya como van a hablar de este tema, no os lo digo, pues hemos ideado algo que con la Fundación Alicia Koplovich lleva años haciéndose ya en Dinamarca, Suecia, Noruega, el Reino Unido, etcétera, que es sacar a la gente y a los profesionales de la salud mental de los hospitales y los centros de salud mental y ponerlos a trabajar en los colegios. Y para que vean lo rápido que va todo esto, es un artículo de esta semana en Nature, donde ya se están hablando, o sea, ahora mismo hay arquitectos de la salud mental. Arquitectos, me refiero a arquitectos de verdad, no arquitectos estructuralmente del cerebro, ¿no? Entonces, ¿cómo diseñar una ciudad para que sea menos generadora de trastornos mentales en la población infanto-juvenil? Preguntándoles a ellos. Donde haya sitios y espacios donde se pueda, de forma segura, decir las cosas, con menos racismo, espacios verdes, azules, etcétera, etcétera. Artículo interesantísimo, con distintos niveles, que les recomiendo a todos ustedes y que salió publicado hace un par de días en la revista Nature. Cosas que no hubiésemos pensado hace unos años, ¿no? que fuésemos a ver. Por tanto, la prevención es algo que no es, prevención primaria, evitar que haya menos casos de autismo, de discapacidad, de esquizofrenia, de trastorno bipolar, de depresión, etcétera, no es algo que sea utópico y se puede conseguir como se consigue en otras áreas de la medicina. Siempre dentro de ventanas terapéuticas, y cuando la ventana está cerrada no deja pasar el aire. Y cuando la ventana terapéutica está cerrada, todo esfuerzo que hagamos, económico, de tiempo, sacrificio, de personas, no va a ser eficaz. Tenemos que aprovechar el momento en que realmente esto es eficaz. Y para unas cosas es eficaz en un momento de la vida, antes de la concepción, en el momento del embarazo, en el parto, en los primeros años de vida, en la infancia tardía, en la adolescencia tardía, etcétera, etcétera. Distintas actuaciones van a tener una distinta eficacia o ninguna, dependiendo de cuándo se hagan. Y hay múltiples ejemplos de esto que luego, si quieren, podemos discutir, ¿vale? Aspecto importante también, que no tenemos que ser alarmistas, ¿no? ni listas bueno, como se nos viene encima, no hay nada que hacer, etcétera, etcétera. Tenemos que recordarnos que nuestros bisabuelos dijeron que nuestros abuelos eran la generación perdida, y los abuelos lo dijeron de nuestros padres, ¿no? Y nosotros probablemente lo digamos de nuestros hijos. Esto ya no tiene nada que ver con lo antes, y que la televisión iba a acabar con el mundo, etcétera, etcétera. Este es un artículo que suelo presentar en estas conferencias, que habla del efecto nocivo y pernicioso y catastrófico que iba a tener para la población global un nuevo invento que incluso cambiaba la cara de la gente, y en mujeres más que en hombres producía cansancio excesivo, insomnio, palpitaciones, dolores de cabeza y depresión. El invento era la bicicleta. Esto era la bicicleta, que iba a acabar con todo. Lo digo por las slides digitales, etcétera, 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 ¿no? Y al final, y eso es muy importante,
la regresión a la media, la vuelta a la normalidad, ¿no?, que consigue la naturaleza sabia, hace que las cosas siempre sean menos de lo que uno anticipa, sobre todo cuando se pone en ese lado negativo, ¿no? Y acabo con una frase que no se ha dicho así de esta forma, pero que probablemente vamos a ver repetida a lo largo de estas jornadas que hablan de prevención, que es más fácil, ¿no?, construir un niño fuerte que no reparar un hombre quebrado, en el sentido de que la prevención vale más que la cura. Acabo con esto agradeciendo a todo el equipo de personas que han hecho posibles muchos de los artículos que les he presentado y actividades de investigación y clínica y atención sanitaria relacionada con la prevención en este hospital. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Celso. Ha intentado demostrar el doctor Arango que mi presentación tiene que ver con el cariño que nos une. Queda claro que nos tenemos mucho cariño, pero que sus méritos son evidentes. Bueno, tenéis la palabra. Estamos ya un poquito cansados a estas horas. Ahí detrás. Hola, bueno, lo primero, muchísimas gracias. Le quería hacer una pregunta médica, o sea, porque usted es médico. Fuera de consideraciones ideológicas, ha contado en la presentación que la disforia de género ha aumentado considerablemente y simplemente quería saber desde el punto de vista médico, puesto que sé que no quiero abrir un debate en otro término, si para usted la disforia de género es una patología o no lo es, porque es cierto que se está trabajando mucho en la despatologización de esto. Y simplemente quería saber su punto de vista médico sobre este tema, por favor. Muchísimas gracias. Sí, mi punto de vista está publicado hace ya unos cuantos años. Lo llamamos disforia de género. Ya no lo llamamos disforia de género porque la disforia de género es una patología psiquiátrica y esto para mí y para mi entender no lo es. Entonces, ahora se llama, según la Organización Mundial de la Salud, con la cual, cuando yo estuve presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, publicamos, y está en la página web, un escrito defendiendo la postura de que saliese del episodio, ¿no?, del decálogo de patologías psiquiátricas, dejase de llamarse disforia de género, se llamara incongruencia de género y fuera al de alteraciones u otras alteraciones relacionadas con la esfera de la vida sexual. Completamente de acuerdo en que la evidencia nos dice en que los casos reales de incongruencia de género, que no es una patología médica o patología psiquiátrica bajo mi punto de vista, tienen una altísima posibilidad de tener un trastorno mental. Pero ese trastorno mental se debe fundamentalmente al rechazo o discriminación que tienen estos niños por parte de la sociedad y que por tanto es consecuencia, que naturalmente hay que tratarlos como se tratan otras cosas, naturalmente, y acompañar, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, creo que respondo a su pregunta. Muchas gracias. Y una cosa más. También he leído en algún artículo, igual no es el acertado, que sí podría considerarse, obviamente salvando muchísimas diferencias, que esta ola de acentuación de este tipo de lo que ya no es patológico, se podría comparar un poco a la anorexia de los 80, en el sentido de que hay una percepción, no una aceptación del propio cuerpo. Salvando las distancias, ¿podría considerarse, o sea, ese artículo era acertado según su punto de vista médico? Sí, a mí es una pregunta muy pertinente y me preocupa muchísimo. Me preocupa por la incapacidad que tenemos, ¿no?, de aprender de nuestra experiencia o de la experiencia de otros. Es decir, ¿por qué les va tan bien a los japoneses? A los japoneses les va muy bien porque copian mejorando. Los tíos dicen, ¿qué es lo que funciona? Esto, pues venga, yo lo voy a hacer y lo voy a mejorar. Claro, si lo que está pasando aquí ha pasado en otros países hace 15 años y se han dado cuenta de que no lo han hecho bien, países
tremendamente progresistas, tremendamente, ¿no?, donde de las libertades humanas. Estoy hablando de Noruega, Finlandia, Dinamarca, Reino Unido, no estoy hablando de Cuba o de Rusia o de otros países. Estoy hablando de países donde se cuida muy bien a los ciudadanos. Y todos estos países han vuelto atrás con el dar por válido lo que es una comunicación en un momento determinado de alguien que no sentía previamente pues, ninguna incongruencia de género y hormonar a menores sin hacer una buena evaluación de qué es lo que está pasando realmente y de aplicar ese criterio que los que nos dedicamos a la salud mental infanto-juvenil sabemos que es tan bueno, que es la espera, ¿no? Y el dejar que las cosas que calmen, ¿no? Pase un tiempo y hay una serie de menos de factores, confusión, ruido, etcétera, etcétera, que pueden estar haciéndonos creer o hacer creer a la persona que lo que está pasando no es realmente lo que está pasando. Pues ¿por qué no escuchamos a esos otros países que nos han llevado a la delantera en una cosa y en otra? Y es como lo que decía antes de la pandemia, si vuelve a pasar lo mismo, espero que no volvamos a cometer los mismos errores y que hayamos aprendido de la experiencia, ¿no? Pues tenemos la enorme suerte de lo que está pasando, de lo que se está discutiendo aquí ahora, pasó hace 10 o 15 años en esos otros países. Escuchémosles. ¿Podéis presentaros? Que no lo he dicho con anterioridad y a lo mejor es más fácil. Sí, se escucha bien. Sí, soy Laura Pina, soy psiquiatra aquí en el Hospital Infantil en el Gregorio Marañón. Yo te quería hacer, Celso, una pregunta como médico, también saliendo de ideologías. Si pensamos en esta diapositiva, ¿no?, que os he enseñado también de cómo enseñarles, ¿no?, a los administradores, a los gestores, a los políticos en definitiva, ¿no?, cuánto, si dedico a prevención esta libra, ¿no?, va a revertir en forma de 8 libras, 14 libras, y va a prevenir, va a disminuir la prevalencia de este trastorno mental X y Z, ¿no? ¿Cómo casa eso con un legislador también o proyecto de ley en el que ni siquiera la palabra trastorno mental aparece en la Ley de Salud Mental, ni hay médicos convocados para redactarla? ¿Cómo podemos superar esas barreras? A ver, Laura, es preocupante, ¿no? O sea, ha habido 2 preguntas hasta ahora. Y las 2 preguntas es al margen de ideología. O sea, esto dice lo impregnado. Vamos a ver, si esto fuera una reunión de cardiólogos, si esto fuera una reunión de reumatólogos, si esto fuera una reunión de tal, alguien preguntaría, oiga, ¿cuál es el tratamiento de la artritis reumatoide de grado 3 al margen de ideologías? O sea, lo que funciona, funciona, lo que no funciona, no funciona, la evidencia es la evidencia, y da igual que yo sea del Bilbao, del Barça o del Atleti, o sea de derechas o sea de izquierdas, que da exactamente igual. Que cuando estamos hablando de las cosas y de la evidencia, es la que es. Entonces, claro, si nosotros, que somos los profesionales, nos dejamos abducir por el mundo político ideológico, pues mal vamos, mal vamos. Estaba siendo irónica. Aquí. Preséntate, por favor. Aunque ya te has presentado. Bueno, yo soy Covadonga Martínez. Muchas gracias, Celso, por la presentación. A mí me interesaba tu opinión, o si tienes algún dato basado en estudios que se estén realizando ahora, acerca del hallazgo tan consistente de que son las mujeres adolescentes las que están siendo más vulnerables a los cambios sociales, incluidos los cambios del COVID, porque uno puede plantearse que ya son una población vulnerable y estamos viendo simplemente una exageración de un efecto esperable, o puede ser que haya características específicas de la sociedad en la que vivimos ahora que sean más dañinas, en cierta manera, para las mujeres adolescentes, y me gustaría saber tu opinión. Excelente pregunta. Covadonga es la psiquiatra a la que yo le pregunto las cosas cuando no las sé, con lo cual toda pregunta de ellas es muy complicada. Completamente de acuerdo. Vamos a ver, mira, los estudios que tú conoces bien de cash funding, o sea, los estudios, antes hablaba de inequalidades, etcétera, ¿no? Hay estudios como en México, en Kenia, que en familias desestructuradas y de bajo estatus socioeconómico lo que hacen es les dan dinero en función de que hagan una serie de cosas que ellos saben que están bien hechas,
¿no? Ir a recoger a los niños al colegio, ponerles un psicopedagogo, cosas que son hábitos saludables. Entonces, si hacen esas cosas, les dan dinero. Y los estudios ven que a largo plazo, en términos globales, la salud mental de esos niños mejora. Cuando uno lo mira más granularmente, las niñas o no mejoran o incluso tienen un pequeño empeoramiento. Porque ese dinero que se utiliza para mejorar el estatus de la familia hace que esas niñas acaben más fregando los platos y haciendo otra serie de cosas que antes no hacían y que ahora ya pueden hacer. Con lo cual, ese aspecto social de la discriminación por sexos, en este caso por género, ¿no? de mujeres y de hombres, de niñas y de niños, seguramente influye en que haya más que, ¿no?, aspectos hormonales relacionados con la COVID o no, más biológicos, el que haya un impacto menor. También es cierto que cuando las cosas van mal, las niñas, igual que las mujeres, tienen más facilidad para pedir ayuda y más facilidad para reconocer que algo está yendo mal, y por tanto es más fácil detectarlo, ¿no?, en esa población. Bueno, ¿alguna pregunta más? Pues vamos en puntualidad germánica. Ay, perdón. La última pregunta, ¿vale? ¿Te presentas, por favor? Me llamo Pilar, soy psicóloga y trabajo en un centro de menores de la Comunidad de Madrid. Y bueno, mi pregunta, más que una pregunta, es una reflexión, porque si la salud mental, por ejemplo, cuando ha preguntado una persona de la sala sobre cómo influye, es que no soy capaz de elaborar la pregunta, pero es que desde el punto de vista médico, las personas trans tienen, o sea, como que tienen más dificultades. Es que no soy capaz de elaborar la pregunta, a ver si estoy un poco nerviosa. Debe ser porque estoy en un entorno médico. A ver, que desde el punto de vista trans, es que yo he tratado algún caso trans, pues cómo afecta lo social. Es decir, que una persona trans no es un trastorno mental, pero sin embargo luego en tu respuesta has dicho que sí se puede convertir en un trastorno mental por la discriminación. Entonces, ¿cómo el impacto social afecta a los trastornos mentales precisamente por la discriminación? Y cómo la prevención generalmente no va desde lo social, sino que a lo social siempre llega lo último y es donde ya no se puede hacer nada. Y precisamente el problema se genera en lo social y también el impacto es en lo social y es donde menos recursos, creo, que se dan, que bueno, en eso no voy a entrar, pero también es verdad que de hecho la palabra salud biopsicosocial, lo social está al final y sin embargo yo, por la experiencia que tengo, no solamente por trabajar en centros de menores, sino por toda mi trayectoria profesional como psicóloga, es que lo social tiene un impacto impresionante en el trastorno mental. Y nada más, eso es lo que quería. Y disculpad por todo mi... No. Ay, que me he atascado, lo siento. Seguro, vamos a ver. Yo creo que es importante, ¿no?, hablando de evidencia, porque muchas veces nos dejamos llevar, ¿no? Ahora es muy difícil, ¿no?, hablar de psiquiatría o de trastornos mentales sin decir las dos palabras mágicas de determinantes y miradas. La realidad es la que es, ¿no? Y efectivamente, no hay, lo he dicho en la conferencia, no hay mejor predictor para ser acosado, ¿no?, acoso escolar, el bullying, que ser distinto. Distinto es la identidad de género, pero son otras muchas cosas. Es ser obeso, o tener gafas, o tener autismo, o discapacidad. Ser distinto de la media, ¿no? Y esa identificación del distinto está. Dicho eso, hay unas patologías y hay otras patologías. Es decir, y no podemos olvidarnos que la heredabilidad genética del autismo, de la esquizofrenia,
del trastorno bipolar es el doble que la del cáncer de colon o la del cáncer de mama, en la que se hacen screenings genéticos y la gente se quita las mamas sanas porque tiene el gen BRCA1. O sea, que nos centramos fundamentalmente en aquello que es modificable, pero la realidad es la realidad, ¿no? Y la realidad es que la heredabilidad genética de los trastornos mentales, de muchos de ellos, no así, por ejemplo, del trastorno de conducta alimentaria, pero incluso una depresión es del 40%, que es aproximadamente el del cáncer de colon. Y eso es fundamental, y que cualquier clínico avezado aquí sabe que el mejor factor predictor de que alguien tenga una patología X o parecida es que la hayan tenido alguien en la familia, ¿no? Entonces, sí, muy bien, pero no nos autoengañemos. Bueno, pues con puntualidad germánica, como decía, vamos a dar cierre a esta primera parte de las jornadas. Os esperamos esta tarde, por favor, comed bien, porque es importante que la glucosa suba al cerebro y que no estemos en una situación de no poder escuchar, porque no os va a decepcionar lo que viene después. Me insisten desde la organización, puntualidad germánica, seguimos a las 15:30 aquí todos convocados y no os vamos a decepcionar. Hasta dentro de un poquito.